Bueno, muy buenas noches, soy Augusto y seguimos hoy con Alejandro Simonov, el cual es doctor en Relaciones Internacionales. ¿Y cómo viene llevando la SAP estos días? No, muy bien, por suerte, a pesar del clima, el, del clima externo, digamos, internamente Sí, tenemos está muy bien. Hubo mucha participación, la mayoría de las mesas con mucha participación de estudiantes, que eso me parece que es un dato positivo porque, bueno, nos da la esperanza, digamos, de que, bueno, las disciplinas vinculadas a la ciencia política tienen futuro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, está bueno, digamos. Sí, estos días vi que realizó muchísimas exposiciones, Mm. conferencias. ¿Nos podrías contar un poco de cuáles se trataron las principales? Sí, sí, en realidad la temática es la misma que el tema que Sí, yo me especializo, que es política exterior argentina. En ese sentido tuvimos en el día miércoles la presentación a cargo de Anabela Buzo. A mí me tocó hacer los comentarios de la exposición de Anabela. Después el jueves ayer estuvimos coordinando alguna mesa. Después tuvimos dos exposiciones, una sobre la política exterior de Milei a última hora de la mañana, y después a última hora de la tarde expusimos sobre una comparativa entre la política exterior de Alberto Fernández y Milei. Y bueno, hace un ratito terminamos la de las políticas exteriores desde el 83 hasta acá, digamos, ¿no? sí, ahora que me das el pie. Sí, sí. ¿Qué nos podrías contar y de qué hablaste vos sobre la política exterior de Javier Milei hoy en día? Y bueno, básicamente partimos de un análisis de tipo estructural, digamos, ¿no? Donde vos tenés que la política exterior argentina oscila, por decirlo de alguna manera, entre dos polos, ¿no? Lo que se llama autonomismo y globalismo. Y en ese sentido la política exterior de Milei representa, prácticamente es el decálogo perfecto de lo que son las políticas de tipo globalistas, sumado, bueno, a un componente ideológico y falta de pragmatismo que muestra, digamos, este carácter, digamos, casi como de caricatura, por decirlo de alguna manera, de lo que cuando uno teoriza sobre este tipo de políticas, sería, digamos, cuando uno la piensa como debería ser, digamos, y en ese sentido no hay una especie de alejamiento del libreto, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido lo hace más fácil. En otro más complicado, que tiene que ver, bueno, con ciertas flexibilidades, digamos, que todas las estrategias políticas en general debieran tener, digamos, frente a la interacción con la realidad, ¿no es cierto? Y hablas de Alberto Fernández. Sí. ¿Rompe mucho la política exterior que tenía el expresidente con el actual? Sí, bueno, hay aspectos donde sí y otros donde no, digamos. Vos tenés que en algún sentido, algunos aspectos que tienen que ver con la seguridad internacional, hay una continuidad, digamos, temática, pero donde los acentos en esta última minuta son más fuertes, digamos, ¿no es cierto? Sí. Y en el caso digamos, digamos, después de otras políticas donde por ahí las diferencias son más marcadas, este, qué sé yo, para hablar de la estructura más general. Vos tenés que, está claro, digamos, que las estructuras, digamos, las estrategias como la de Alberto Fernández giraban en torno, en principio, con un fuerte apoyo en la cuestión regional, Sí. que se da también en un contexto extraño, porque bueno, había muchas tensiones con Bolsonaro, digamos, y donde bueno, hay un acercamiento con México, y donde tal Sí, vez un acercamiento más que nada ideológico. claro, y donde tal vez que recién el último año, con el triunfo de Lula, esas cosas se normalizaron, por decirlo de alguna manera, y un contexto, bueno, complicado, digamos, sobre todo por la cuestión de la gestión de la pandemia, digamos que eso llevó también a extremar las estrategias de diversificación. Y en contraste vos tenés, digamos, un gobierno como el de Milei que, lejos de diversificar las relaciones, las concentra en escasos actores del escenario internacional, fundamentalmente dos, Estados Unidos e Israel, y que eso, bueno, tiene consecuencias también, esa concentración, no solamente en la relación con ellos, sino con el resto de la agenda, con la región, con otros problemas como que son importantes para nuestro relacionamiento externo, como Malvinas, ¿no es cierto? Sí, ¿implica algún riesgo ese basamiento ideológico en sus relaciones internacionales? Claro, digamos, es decir, no porque esté mal que tengan ideología, digamos, que haya una ideología, digamos, No, sino en el seguro. hecho de cuando la aplicación de la ideología te lleva a un alejamiento de lo que son la defensa de los intereses nacionales.
¿no? Donde vos tenés problemáticas concretas que no se resuelven ideológicamente, sino a través de mecanismos más pragmáticos. Y ha mostrado resolverlo de manera más pragmática. No, es decir, en este caso no, digamos, está digamos, ahí vos tenés que una cuestión. No hay ningún ejemplo que podamos dar. No, y de hecho vos ves en los cambios tan abruptos, digamos, incluso en cómo se vota en Naciones Unidas, donde la Argentina tiene, digamos, una tradición histórica de neutralidad en muchos conflictos, y cómo la decisión activa de involucrarse en ellos te lleva a alejarte de tu grupo de referencia más inmediato, que es el grupo regional, digamos, por ejemplo, ¿no? Donde, qué sé yo, vos tenés que el grado de coincidencia, por ejemplo, con Estados Unidos del grupo regional es alrededor del 40%, y Milei tiene un grado de coincidencia con Estados Unidos de cerca del 90% en ese tipo de votaciones. Entonces que es como que queda, y eso también se ve en otros aspectos, digamos, ¿no? Donde la política regional no tiene ninguna relevancia en la estructura de Milei, cuando en realidad debería ser importante, porque entre otras cosas tenemos que nuestro principal socio comercial es Brasil, digamos, con quien, digamos, se lleva mal, digamos, por cuestiones personales y cuestiones políticas, digamos, ¿no? Y no solo analizando a Milei, hay una política regional hoy en día, como teníamos su mente en el giro a la izquierda, en el cual vemos una concordancia en muchos países sobre una agenda, o solamente vimos simples actores tratando de remontarla y no se logra nada, no se sigue. Sí, en realidad lo que vos tenés que, a diferencia de lo que llamamos la marea rosa, por decirlo así, o sea que en la marea rosa había una cierta confluencia importante, una importante adscripción ideológica bastante variada, porque tampoco es que era una cuestión tan homogénea, digamos, porque dentro de esa marea rosa hay distintos tipos de rosas, por decirlo rápidamente. Y en donde, digamos, comparado con la situación actual, es más heterogénea, porque además yo creo que hay una variable más importante, que es la competencia entre China y Estados Unidos, y el retorno, por decirlo de alguna manera, de la doctrina Monroe, que lleva a tener complicaciones en ese sentido, porque bueno, Estados Unidos está teniendo una actitud más asertiva en la región, y por ende de tratar de alejar a China de la región, y con una China que está muy activa en la región. Entonces eso también... ¿Está logrando separar a China de América Latina? Y lo que pasa que ahí es donde, por ejemplo, juega mucho la cuestión ideológica, ¿no? Es decir, hay en caso de gobierno que pareciera ser más permeable a lo que Estados Unidos sostiene, como el caso del gobierno Milei, y otros gobiernos que, digamos, que tienen una posición más, incluso más de defender sus intereses económicos y comerciales, digamos, ¿no? Como, bueno, fíjate, por ejemplo, en toda esta discusión de la cuestión de los aranceles, como es la posición de Argentina y la posición de Brasil, son diametralmente opuestas. Porque en realidad también uno de los elementos que deberían ponderarse o debería tenerse en cuenta es la posibilidad de que Argentina interlocute con Brasil para poder discutir juntos con Estados Unidos esa política, cosa que no ocurre, o a través del Mercosur, como se hizo históricamente. Entonces eso también te marca, digamos, una situación que es muy distinta a la de los principios del nuevo milenio, digamos. Sí, y bueno, sos un académico de varios años ya. ¿Hubo algún momento de la historia, de las relaciones exteriores argentinas que te haya gustado y hayas dicho, es por acá? Obviamente vemos aciertos y errores en todos los gobiernos, pero ¿cuál crees que fue? Mira, yo creo que siempre, digamos, eso también hay que tamizarlo con respecto a los contextos, digamos, ¿no? Y si bien hay políticas que pueden ser parecidas, no necesariamente son iguales o son una réplica o una copia exacta. Yo creo que a pesar, digamos, yo creo que hay, por lo menos desde el 83 para acá, hay momentos que son muy resaltables. Primero, bueno, la primera política exterior de la democracia, la política exterior de Alfonsín, digamos, que está en el marco de unas restricciones económicas y políticas externas importantes, pero que sin embargo buscó generar margen de maniobra. Creo que ese es un momento importante. Y después el otro momento, que es una situación paradójica, que es la posterior a la crisis del 2001, donde, digamos, el principal, digamos, para que exista autonomía se necesita que exista un Estado competente, por decirlo. Bueno, la crisis del 2001 puso en jaque a ese Estado. Sin embargo, hubo un contexto internacional que permitió que, digamos, incluso desde el gobierno provisorio de Duhalde en adelante, la Argentina pudiese afirmar una serie de cuestiones que tenían que ver con la defensa de su interés nacional, ¿no es cierto? Después, bueno, obviamente, cuando ya más cerca en el tiempo, por lo que tenés que, bueno, la crisis del 2008 sobre todo ha cambiado una serie de parámetros, o por lo menos los parámetros que parecían más o menos estables desde el fin de la Guerra Fría, que plantean nuevos interrogantes y que son, digamos, de una complicación creciente, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ascenso de China, la radicalización de las élites en el mundo occidental, que llevan, bueno, a situaciones novedosas en algún sentido, digamos, con respecto a cómo las distintas unidades políticas que conforman el escenario internacional llevan adelante estas políticas, ¿no? Y ya para ir cerrando, ¿en qué mensaje les dejaría, bueno, como internacionalista, qué mensaje nos dejaría en este momento tan convulsionado de las relaciones internacionales? Sí, que en principio futuro también para los futuros académicos, no, que por un lado, digamos, hay que estudiar mucho.
Porque nosotros como parte de un país periférico tenemos la obligación de tener la imagen más precisa de cómo funciona el mundo, porque tenemos menos márgenes de errores para equivocarnos en ese diseño. Entonces, en ese sentido, digamos, hay que estudiar mucho, hay que generar instrumentos conceptuales, digamos, que permitan la mejora de la relación de la Argentina con el mundo en este caso, y a su vez también tener una participación activa en la construcción de políticas, que me parece que también eso es otra cuestión importante, dado este doble cariz, digamos, que tienen las relaciones internacionales o la ciencia política en general, de ser una disciplina que no es solamente una acción de producción especulativa, sino también de instrumentos para el gobierno, ¿no? Digamos, ¿no es cierto? Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, ha sido un gusto.